El Padre Pío decía que hay pecados que nadie ve, pero el cielo sí los ve. Y esa frase no solo es poderosa, sino también inquietante, porque toca precisamente esa parte de nuestra vida que intentamos ocultar, justificar o posponer. Cae la noche, la casa queda en silencio, el celular se apaga, las luces se apagan, y es en ese momento que muchos bajan la guardia espiritual. Los pensamientos ocultos empiezan a ganar terreno. Las decisiones silenciosas parecen demasiado pequeñas para importar. Los hábitos secretos regresan como si nunca se hubieran ido. Las tentaciones repetidas susurran, solo una vez más. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Cuántas veces has prometido cambiar, pero has vuelto a caer? ¿Cuántas batallas libraste sin que nadie te viera? ¿Cuántas veces sentiste que durante el día eras una persona y por la noche te convertiste en otra? Esta es la realidad de muchas personas que viven una fe sincera, pero enfrentan luchas internas que nadie conoce. Y aquí es donde entra en juego algo profundo de la espiritualidad cristiana. La verdadera guerra rara vez es pública, se libra en silencio. El Padre Pío habló mucho sobre la vigilancia espiritual. Advirtió que el peligro no reside solo en el acto aislado, sino en la repetición que poco a poco endurece el corazón. Porque el primer error duele, el segundo duele menos, el tercero empieza a parecer normal, y cuando nos damos cuenta, lo que antes nos molestaba ya no pesa tanto en nuestra conciencia. Así es como comienza el debilitamiento espiritual, no con grandes escándalos, sino con pequeñas concesiones. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. La noche es un símbolo en la vida espiritual. Representa vulnerabilidad, debilidad y cansancio. Es cuando estamos solos con nuestros pensamientos. Es cuando la culpa se hace sentir con más fuerza. Es cuando la tentación parece más convincente. Y es en este escenario que muchos creen que nadie los observa. Pero la espiritualidad cristiana nos enseña algo muy claro. Para Dios no hay oscuridad. Lo que está oculto a los hombres no está oculto al cielo. Y aquí está la parte más delicada de todas. El peligro no solo reside en el error en sí, sino en la repetición, en el hábito y en el endurecimiento del corazón. Cuando la conciencia empieza a aquietarse, cuando el arrepentimiento empieza a disminuir, cuando justificamos lo que una vez nos hizo llorar, algo dentro de nosotros se está moldeando, y no para bien. Pero espera, antes de que pienses que esto es solo otro mensaje condenatorio, déjame decirte algo importante. Si este mensaje te afecta, es porque aún tienes sensibilidad. Y eso lo cambia todo, porque a quienes están completamente perdidos ya no les preocupa. Quizás estés pasando por un momento difícil, quizás estés luchando con algo que siempre parece volver. Quizás estés cansado de prometer y fracasar. Quizás te preguntes si aún hay esperanza. Y es precisamente por eso que este tema debe discutirse con claridad, pero también con sinceridad. Pero lo que verdaderamente puede condenar a un alma no es solo el error, sino permanecer en ella. Esta frase tiene un enorme peso espiritual, porque todos cometemos errores, todos caemos, todos enfrentamos tentaciones. La diferencia radica en la decisión que tomamos después. Y es aquí donde comienza algo que puede transformar por completo tu etapa actual. Porque quizás esta lucha que enfrentas no sea el final, quizás sea el comienzo de algo que aún no has comprendido. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Porque quizás esta lucha que enfrentas no sea el final para ti, quizás sea el comienzo de algo que aún no has comprendido. A veces la fase más oscura de nuestra vida espiritual es precisamente donde Dios empieza a tratar con las raíces, no solo con los frutos. Y eso duele porque afecta al orgullo, a los hábitos, a lo que hemos aprendido a ocultar incluso de nosotros mismos. Quizá al escuchar esto te venga a la mente un recuerdo, alguna situación que solo tú y Dios conocen, alguna batalla silenciosa que enfrentas al final del día y al comenzar la noche. Y si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una frase, una palabra o una confesión sincera. A veces expresarlo es el primer paso para evitar seguir cometiendo errores. No tienes idea de cuántas personas pasan por las mismas dificultades y se sienten solas.
Al comentar, al compartir tu experiencia, ayudas a otros a darse cuenta que también pueden salir adelante. Esto crea una cadena de apoyo invisible pero real, y tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que fortalece, confronta y al mismo tiempo renueva. Si este mensaje te ha abierto los ojos, dale a me gusta. No es solo un botón, es una forma de decir, esto es importante, necesita llegar a más gente. El algoritmo puede parecer técnico, pero en esencia responde a la interacción. Cada me gusta ayuda a que este mensaje cruce pantallas y llegue a corazones que quizás estén en la misma onda que tú. Y si quieres seguir reflexionando sobre la espiritualidad cristiana, sobre las luchas internas, sobre los mensajes proféticos que edifican y despiertan la conciencia, suscríbete al canal. Esto demuestra que quieres caminar juntos, que quieres seguir fortaleciendo tu fe y afrontar estas etapas con mayor claridad y madurez espiritual. No se trata de perfección, se trata de proceso, se trata de transformación. Estamos construyendo una comunidad que no pretende ser fuerte todo el tiempo, sino que decide levantarse incluso después de caer. Una comunidad que entiende que la lucha de cada noche no define el destino final. Y tenerte aquí es parte de eso. Ahora respira profundo, porque lo que sigue profundizará aún más en esta advertencia, y quizás te revele algo que nunca antes habías visto de esta manera. Cuando hablamos de pecados nocturnos, muchos imaginan inmediatamente algo escandaloso, dramático, casi cinematográfico, pero en realidad la mayoría de estas caídas ocurren tras bastidores. No hay público, no hay titulares, nadie señalando con el dedo. Y quizá precisamente por eso es tan peligroso, porque lo público suele ser tratado, lo oculto suele manejarse en silencio. El verdadero pecado de la noche, según la espiritualidad, no siempre comienza con un error grave, empieza con negligencia espiritual. Empieza cuando la oración deja de ser una prioridad, cuando esa conversación sincera con Dios es reemplazada por distracciones, cuando la mentalidad cambia lenta, casi imperceptiblemente. Un día estás alerta, al siguiente estás cansado, al siguiente simplemente ya no quieres luchar. La noche simboliza esto, representa la vulnerabilidad, la debilidad, la soledad espiritual. Es cuando estás solo con tus pensamientos, es cuando nadie te exige coherencia, es cuando puedes vivir una doble vida sin que nadie se dé cuenta. De día, la fe, de noche, los compromisos, de día, el discurso, de noche, las decisiones que contradicen lo que dices creer. Y no se trata solo de acciones externas. A veces el pecado de la noche alimenta resentimientos que nunca resolviste, rememora viejas ofensas, mantiene vivo un rencor que sabes que debes soltar. Permite que los deseos que te alejan de Dios crezcan en tu interior, aunque por fuera todo parezca bajo control. Esta es la realidad de muchas personas que viven una fe sincera, pero enfrentan luchas internas que nadie conoce. Y aquí es donde entra en juego algo profundo de la espiritualidad cristiana. La verdadera guerra rara vez es pública, se libra en silencio. El Padre Pío habló mucho sobre la vigilancia espiritual. Advirtió que el peligro no reside solo en el acto aislado, sino en la repetición que poco a poco endurece el corazón. Porque el primer error duele, el segundo duele menos, el tercero empieza a parecer normal, y cuando nos damos cuenta, lo que antes nos molestaba ya no pesa tanto en nuestra conciencia. Así es como comienza el debilitamiento espiritual, no con grandes escándalos, sino con pequeñas concesiones. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. La noche es un símbolo en la vida espiritual. Representa vulnerabilidad, debilidad y cansancio. Es cuando estamos solos con nuestros pensamientos. Es cuando la culpa se hace sentir con más fuerza. Es cuando la tentación parece más convincente. Y es en este escenario que muchos creen que nadie los observa. Pero la espiritualidad cristiana nos enseña algo muy claro. Para Dios no hay oscuridad. Lo que está oculto a los hombres no está oculto al cielo. Y aquí está la parte más delicada de todas. El peligro no solo reside en el error en sí, sino en la repetición, en el hábito y en el endurecimiento del corazón. Cuando la conciencia empieza a aquietarse, cuando el arrepentimiento empieza a disminuir, cuando justificamos lo que una vez nos hizo llorar, algo dentro de nosotros se está moldeando, y no para bien.
Pero espera, antes de que pienses que esto es solo otro mensaje condenatorio, déjame decirte algo importante. Si este mensaje te afecta, es porque aún tienes sensibilidad. Y eso lo cambia todo, porque a quienes están completamente perdidos ya no les preocupa. Quizás estés pasando por un momento difícil, quizás estés luchando con algo que siempre parece volver. Quizás estés cansado de prometer y fracasar, quizás te preguntes si aún hay esperanza. Y es precisamente por eso que este tema debe discutirse con claridad, pero también con sinceridad. Pero lo que verdaderamente puede condenar a un alma no es solo el error, sino permanecer en ella. Esta frase tiene un enorme peso espiritual, porque todos cometemos errores, todos caemos, todos enfrentamos tentaciones. La diferencia radica en la decisión que tomamos después, y es aquí donde comienza algo que puede transformar. Presta mucha atención a esto. No terminarás esta fase del mismo modo que la comenzaste. Puede parecer atrevido decir esto, especialmente si te encuentras en medio del dolor, la culpa o el agotamiento espiritual. Pero lo cierto es que las etapas difíciles juegan un papel silencioso en el camino de quienes deciden no rendirse. Revelan procesos internos del alma que nunca antes habías enfrentado. Exponen mentalidades que necesitaban ser destruidas. Sacan a la luz esa verdad oculta que se ocultaba tras justificaciones y distracciones. La culpa, bien entendida, puede ser el comienzo del arrepentimiento. No es la culpa que paraliza, que sofoca, que genera vergüenza destructiva, sino la que despierta la conciencia, la que dice, esto no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Este tipo de culpa es una advertencia, es una señal de que algo en tu interior sigue vivo. El dolor también puede ser el comienzo de la purificación. A nadie le gusta pasar por procesos que expongan sus debilidades. A nadie le gusta darse cuenta de que aún necesita cambiar. Pero toda verdadera transformación pasa por un momento de incomodidad. Es como una reforma interna. Antes de reconstruir, es necesario romper viejas estructuras. Y eso hace ruido, eso tiene impacto, eso sacude la identidad. Quizás esta fase que llamas crisis sea en realidad un punto de inflexión. Quizás lo que interpretas como fracaso sea simplemente una confrontación necesaria entre quién eras y en quién te estás convirtiendo. El camino espiritual no es lineal, tiene sus altibajos, avances y retrocesos, pero hay una diferencia crucial entre caer y permanecer caído. La lucha que enfrentas puede ser una señal de que Dios sigue obrando, porque cuando deja de obrar, el corazón se endurece por completo. Cuando la conciencia se extingue por completo, ya no hay conflicto interior, ya no hay incomodidad, ya no hay cuestionamientos. Y hay algo que debe decirse claramente. Quienes sienten incomodidad espiritual aún tienen sensibilidad. Si te preocupas, es porque aún te importa. Si lloras por tus propios errores, es porque aún no has perdido el corazón. Si sientes un peso en la conciencia, es porque aún funciona. Esto no es señal de derrota, es señal de vida. Piénsalo un momento. Si estuvieras condenado, ni siquiera te importaría. La indiferencia es mucho más peligrosa que luchar. La apatía espiritual es más aterradora que caer, porque quienes se han acostumbrado al error ya no sienten conflicto. Y aquí estás, reflexionando, confrontando pensamientos, revisando decisiones. Esto por sí solo demuestra que algo está sucediendo tras bambalinas en tu alma. Quizás esta fase te esté ajustando la mentalidad. Quizás te esté enseñando a no depender solo de tu propia fuerza. Quizás te esté desmantelando ilusiones que has alimentado durante años. Procesos como este no son cómodos. Desafían el ego, desafían las creencias, exigen decisiones difíciles, pero también producen madurez. No saldrás igual, no porque alguien te haya prometido que sería fácil, sino porque el dolor, al afrontarlo con honestidad, genera crecimiento. La culpa, al transformarse en arrepentimiento, genera cambio. La lucha, al sostenerse con perseverancia, genera fuerza. Algo poderoso ocurre cuando decides no ignorar tu propia conciencia, cuando decides no huir de la confrontación interna, cuando eliges mirar tu propia verdad sin adornos. Este tipo de postura cambia destinos,
cambia trayectorias, cambia resultados. Quizás estés en medio de una fase que te parece demasiado larga. Quizás estés cansado de luchar contra los mismos patrones. Quizás sientas que deberías haber avanzado más. Pero el crecimiento no es una competencia, es un proceso. Y los procesos llevan tiempo. Lo que hoy parece confusión, pronto puede convertirse en claridad. Lo que hoy parece debilidad, puede revelarse como el punto donde aprendiste a depender. Lo que hoy parece una crisis, puede transformarse en la historia que cuentas como un punto de inflexión. No subestimes el impacto de las pequeñas decisiones tomadas a ciegas. Forjan el carácter, fortalecen la disciplina, definen el rumbo. Y es en estas decisiones invisibles donde se construye tu transformación. La fase difícil no es el final para ti. Puede ser la etapa en la que tu identidad se refina, en la que tu fe se profundiza, en la que tu camino cobra un nuevo significado. Y todo esto comienza cuando comprendes que la incomodidad no es un enemigo, sino una invitación. Una invitación a cambiar tu mentalidad. Una invitación a ajustar tus decisiones. Una invitación a afrontar la verdad oculta sin miedo. Una invitación a salir de esta etapa más fuerte, más limpia y más consciente. Quizás ahora la pregunta ya no sea si caíste. Quizás la pregunta sea, ¿qué intenta enseñarte esta fase? Si esta reflexión te resonó, escribe una frase sencilla en los comentarios. Estoy en proceso. Estoy en proceso. Cuando aceptas esto, algo cambia dentro de ti. Porque el proceso no es derrota, el proceso es construcción. Y toda verdadera construcción pasa por etapas que nadie aplaude, pero que son esenciales tras bambalinas de la transformación. Hay un camino claro cuando hablamos de purificación espiritual, y comienza con algo simple pero profundo, el reconocimiento. El reconocimiento no es autocondena, es afrontar la verdad oculta sin tapujos. Es dejar de justificar patrones que sabes que debes romper. Es admitir que ciertas decisiones no se alinearon con la persona en la que quieres convertirte. El reconocimiento requiere humildad, y la humildad, por incómoda que sea, abre las puertas al cambio real. Luego viene el arrepentimiento, y aquí es importante entender algo que mucha gente confunde. El arrepentimiento no es solo sentirse culpable, es cambiar de rumbo. Es revisar tu mentalidad, es tomar decisiones diferentes a las que has estado tomando, es pasar de la teoría a la práctica. El verdadero arrepentimiento produce movimiento, genera un impacto concreto en tu camino, sacude prioridades, hábitos y decisiones silenciosas. Y entonces llega el nuevo comienzo. No ese nuevo comienzo superficial, impulsado por la emoción, sino un nuevo comienzo consciente, estratégico y decisivo. El tipo de nuevo comienzo que nace tras una profunda reflexión. El tipo de nuevo comienzo que no ignora los fracasos, sino que aprende de ellos. Empezar de nuevo es un acto de coraje, es reconocer sus propios errores y aún así elegir seguir adelante. Quizás te encuentres en una de estas etapas ahora mismo, quizás ya lo hayas reconocido, quizás estés luchando con el arrepentimiento. Quizás tengas miedo de empezar de nuevo porque temes volver a fracasar. Pero aquí tienes una revelación que puede cambiar tu perspectiva. Dios usa las etapas difíciles para trabajar en áreas que nunca enfrentarías si todo fuera cómodo. Los tiempos difíciles destrozan el orgullo. Cuando todo marcha bien, la autosuficiencia crece silenciosamente. Empiezas a creer que lo controlas todo, que lo decides todo, que puedes hacerlo todo por ti mismo. Pero cuando las estructuras tambalean, te das cuenta de tus limitaciones. Y esta constatación no es humillación, es alineación, es corrección de rumbo. Estas fases también fortalecen el carácter. El carácter no se construye en momentos de aplausos, se forja en decisiones tomadas a ciegas, se moldea cuando nadie te ve, se refina cuando eliges hacer lo correcto incluso sin reconocimiento. Este tipo de construcción genera estabilidad, genera firmeza, genera madurez. Y hay algo más profundo. La fe se profundiza cuando no tienes respuestas inmediatas, cuando la noche parece larga, cuando las emociones son confusas, cuando el camino parece incierto.
Es en estos momentos que la fe deja de ser pura palabrería y se convierte en auténtica dependencia. Aprendes a confiar no porque todo esté claro, sino porque has elegido permanecer. Esta fase no pretende destruirte, pretende ayudarte a madurar. Quizás esta frase deba resonar en ti, porque es fácil interpretar los desafíos como un castigo. Es fácil ver las dificultades como un rechazo. Pero, ¿y si en realidad se trata de un proceso de purificación de intenciones? ¿Y si lo que enfrentas ahora es precisamente lo que te impide avanzar? La purificación no es un castigo, es una preparación. Es un ajuste interno ante un nuevo nivel de responsabilidad. Es una alineación antes de una nueva etapa del camino. A menudo buscas crecer, pero no te das cuenta de que el crecimiento requiere transformación, y la transformación sacude las viejas estructuras. La noche espiritual, por intensa que sea, nunca es eterna. Cada noche tiene un amanecer. La diferencia radica en cómo transitas ese periodo. Si eliges resistirte al proceso, se vuelve más doloroso. Si aceptas aprender de él, se convierte en revelación. Algo se está formando en tu interior que quizá aún no sea visible externamente. Se está construyendo una nueva mentalidad. Se están tomando nuevas decisiones. Se está despertando un nuevo nivel de conciencia. Y todo esto ocurre antes de que el mundo siquiera note el cambio. No te equivoques. El impacto de este proceso va más allá del momento presente. Redefine tu postura. Redefine tus prioridades. Redefine tu visión. Cuando atraviesas una etapa difícil con la disposición a aprender, no solo superas un problema, sino que evolucionas como persona. Y es precisamente aquí donde muchas historias cambian de rumbo. No en el momento del error, sino en el momento de la decisión de madurar. No en el instante de la caída, sino en la decisión de levantarse de otra manera. No en la culpa, sino en el reinicio consciente. Quizás lo que estás experimentando ahora sea el ajuste necesario para algo más grande. Quizás sea la alineación antes de un nuevo capítulo. Quizás sea la preparación antes de un avance que aún no puedes ver. Pero una cosa es segura, nada de esto es casual. La transformación comienza en tu interior, en el invisible entre bastidores del alma. Y cuando amanezca, porque siempre amanece, te darás cuenta de que ya no eres la misma persona que entró en la noche. Si esta visión de proceso y maduración tiene sentido para usted, escriba solo una palabra en los comentarios: renovación. Cuando declaras esto, incluso en silencio, algo cambia dentro de ti. Porque la renovación no es solo un cambio externo, es un reposicionamiento interno. Es un cambio de mentalidad. Es una decisión consciente de no permanecer en el mismo estado emocional, espiritual y conductual. Y aquí es donde entra la promesa. Una promesa que debe ser dicha con autoridad, no como una motivación vacía, sino como una verdad construida a lo largo de este camino que estamos reflexionando juntos. No saldrás igual. Quizás todavía estés en medio del proceso. Quizás aún tengas dudas, inseguridades, recaídas, preguntas. Pero el simple hecho de ser consciente ya lo cambia todo. La conciencia genera impacto. El impacto genera decisión. La decisión genera transformación. Saldrás más consciente. Consciente de tus propias debilidades, pero también de tu propio valor. Consciente de los detonantes que solían desanimarte. Consciente de las decisiones que debes tomar tras bambalinas, cuando nadie te ve. Esta conciencia no te debilita, te fortalece. Saldrás fortalecido, no porque nunca más enfrentarás tentaciones ni desafíos, sino porque ahora comprendes la dinámica de la batalla interior. Entiendes que la guerra es invisible, pero real. Entiendes que las pequeñas decisiones forjan grandes destinos. Y esta fortaleza proviene de quienes ya han enfrentado su propia verdad oculta y han decidido no huir de ella. Saldrás más preparado para discernir,
preparado para decir no cuando sea necesario, preparado para elegir diferente cuando la vieja mentalidad intente regresar, preparado para abrazar una identidad más alineada con quien realmente te estás convirtiendo. Algo poderoso ocurre cuando alguien decide ponerse de pie. No es un gesto dramático, es una postura, es un cambio de dirección, es una posición silenciosa que altera por completo la trayectoria del viaje. Y aquí hay una revelación que podría cambiar tu perspectiva sobre tus luchas recientes. El enemigo quería avergonzarte. Quería usar tus fracasos como argumento para paralizarte. Quería transformar la culpa en rendición. Quería convencerte de que no valía la pena volver a intentarlo. Pero Dios quiere restaurarte. ¿Ves la diferencia de intención? Mientras uno trabaja con la acusación, el otro con la reconstrucción. Mientras uno intenta mantenerte estancado en tu error, el otro te llama a un nuevo comienzo. Mientras uno explota tu debilidad, el otro fortalece tu carácter. Quizás interpretaste esta fase como una señal de fracaso, pero ¿y si en realidad es el escenario donde tu identidad se está redefiniendo? ¿Y si esta confrontación interna te prepara para un nuevo nivel de madurez? ¿Y si estas revelaciones que surgieron tras bambalinas son la base de una transformación más sólida? El camino de quienes deciden levantarse nunca termina donde empezó, porque el simple acto de reconocer, arrepentirse y empezar de nuevo ya produce un cambio estructural. La mentalidad se adapta, las decisiones adquieren un peso diferente, las prioridades se reorganizan. Empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a identificar trampas que antes parecían inofensivas. Empiezas a actuar con más estrategia, más vigilancia, más claridad. Eso es crecimiento. Eso es madurez espiritual. Eso es verdadera transformación. Quizás todavía estés en medio de la lucha. Quizás el amanecer aún no sea del todo visible. Pero hay algo que debe afirmarse con convicción. La fase puede ser oscura, pero el final será brillante. No porque la vida se volverá perfecta, no porque los desafíos desaparecerán, sino porque ya no serás la misma persona que entró en esta fase. Tendrás más discernimiento, más conciencia, más profundidad, más estabilidad. La oscuridad no tiene la última palabra cuando alguien decide quedarse en el proceso. La vergüenza no tiene poder permanente sobre quienes eligen la restauración. Los errores no definen el destino de quienes deciden aprender de ellos. Y quizás, ahora que repasas todo lo que has vivido recientemente, puedas ver que no fue solo un periodo difícil, fue un laboratorio de crecimiento, fue un entrenamiento invisible, fue una preparación silenciosa. Este viaje continúa, aún hay capas por revelar. Aún hay ajustes por hacer, aún hay ideas que ampliarán tu perspectiva sobre todo esto. Si esta promesa de restauración y crecimiento resuena dentro de ti, escribe una frase sencilla pero poderosa en los comentarios. Saldré más fuerte. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación no fue casualidad. En algún momento, algo te conmovió, quizás una frase, quizás un recuerdo, quizás una decisión silenciosa que empezó a formarse en tu interior. Y eso ya dice mucho del momento que estás viviendo. Si este mensaje te impactó, escribe en los comentarios, este mensaje era para mí. Es una forma sencilla de recordar este momento. A veces expresarlo con palabras ayuda a consolidar la decisión que nació en tu corazón durante el video. Si esta reflexión te ayudó en algo, por favor, dale a me gusta. No se trata solo de números, sino de fortalecer este tipo de contenido que confronta, pero también restaura. Esto demuestra que vale la pena seguir compartiendo mensajes que despiertan la conciencia y nutren la fe con profundidad. Y si quieres seguir explorando este tipo de contenido, suscríbete al canal. Aquí no prometemos facilidad, sino verdad, crecimiento y una verdadera transformación. Cada video es una continuación del viaje que iniciaste hoy. Hay un video aquí que complementa perfectamente este mensaje y profundiza aún más en el tema de la lucha interior y la restauración. Haz clic y continúa conmigo.
el viaje no termina aquí.